Hoy hablaremos de las estructuras de datos, específicamente de los arrays. También podemos conocerlos como vectores o matrices. Los arrays podemos encontrarlos de dos tipos, indexados o asociativos. Pero antes de entrar en detalle, veamos el concepto. Un array es una estructura de datos que va a almacenar varios valores en una sola variable. Esta es la definición más simple, aunque también podríamos definirlo como un mapa ordenado, que no es otra cosa que un tipo de datos que asocia valores con claves. Estas claves pueden ser numéricas o de tipo nombre. Los arrays, a su vez, independientemente de si son indexados o asociativos, pueden ser unidimensionales o multidimensionales. ¿Qué significa esto? Imagina que tienes en tu mano un pastillero como este. Es un recipiente de plástico que a su vez contiene muchos compartimientos a los cuales podemos acceder a través de una tapa. Cuando queremos obtener la pastilla de un determinado día, solo tenemos que levantar la tapa en la que se encuentra. Así, por ejemplo, para obtener la pastilla del domingo, levantaríamos la tapa roja, la del lunes en la tapa naranja y sucesivamente las siguientes tapas a medida que vaya pasando la semana. En este caso, nuestro pastillero tiene anotados en la tapa los días de la semana, es decir, tiene los nombres en las tapas y sería un array de tipo asociativo. Ahora supón que en lugar de los días de la semana, las tapas tienen números empezando desde el 0 hasta el 6. En ese caso, estaríamos hablando de un array indexado. Ahora supón que debes almacenar en el pastillero la medicación de los diferentes momentos del día, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, por ejemplo. En ese caso tendríamos un pastillero más parecido a esto. Observa que ahora para acceder a la pastilla necesitamos saber dos cosas, el día de la semana y el momento en el que estamos. Así, por ejemplo, para acceder a la pastilla de la mañana del día lunes necesitamos saber qué es lunes y qué es por la mañana. Veamos entonces cómo sería la sintaxis para llevar esto a la práctica. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es creando una variable, como en este caso la variable clase, y asignarle la función constructor del array. Esto va a crear por defecto un array vacío en la variable clase. O podemos crear el array directamente con los valores que queramos que tenga dentro, como por ejemplo en la variable alumnos, donde hemos colocado la función array y los valores separados por coma dentro de los paréntesis. Otra forma cuya sintaxis me gusta mucho más es simplemente utilizar los corchetes. Al colocar la variable clase igual a corchetes vacíos, estamos creando igualmente un array vacío dentro de la variable. Y de igual forma que en el caso anterior, si queremos colocar valores dentro del array que estamos creando, simplemente debemos separarlos por coma. En este caso son valores de tipo string, por lo cual están colocados entre comillas, pero podrían ser perfectamente también valores numéricos o de cualquier otro tipo. Independientemente de la sintaxis que utilicemos, hemos creado variables que son de tipo array, es decir, son variables que se parecen a un pastillero. Ahora bien, para poder utilizar una variable de tipo array, debemos acompañar el nombre del array con dos corchetes, entre los cuales se encontrará el índice de la posición del array que queremos acceder. En el caso de la variable clase que está vacía, podemos colocar un 0 para la primera posición y así nos permitirá guardar dentro un valor, en este caso el string Matis. En el caso de la variable alumnos ya teníamos algunos valores dentro. Si quisiéramos, por ejemplo, acceder al valor Juan, tendríamos que colocar el nombre del array y entre corchetes la posición 1, que es la segunda posición. En este punto es importante aclarar que todos los arrays de tipo indexado comienzan con el valor 0 para la primera posición y que además los nombres de las tapas son números. Supongamos ahora que queremos leer todos los valores que se encuentran dentro del array. Para ello debemos recorrer todas y cada una de las posiciones y con este fin podemos utilizar un bucle for. Recordemos que los bucles for para ejecutarse necesitan saber de antemano cuántas vueltas tienen que dar, con lo cual necesitamos saber el número de elementos que contiene el array. Para esto podemos hacer uso de la función count, que me va a devolver el número de elementos que tenga el array. Una vez que obtenemos el número de elementos que contiene el array, podemos recorrerlo uno a uno para imprimirlo, por ejemplo. Veamos ahora cómo crear un array de tipo asociativo. En este caso no tendremos índices numéricos, sino que cada una de las posiciones tendrá un nombre. De la misma forma que para el array indexado, contamos con diferentes formas para crearlo. Podemos utilizar el constructor array o podemos simplemente hacerlo directamente con los corchetes. En este caso, a diferencia del array indexado, debemos colocar un nombre a cada una de las posiciones del array. Por ejemplo,
colocaremos entre comillas el nombre Javier, que será la clave o el índice por el cual accederemos al elemento que vamos a guardar en esa posición. A continuación vamos a poner un igual y un símbolo de mayor que, y seguidamente pondremos el contenido que vamos a guardar en esa casilla, que en este caso será un 15, y cada una de las casillas estará separada por una coma. Independientemente de la sintaxis que decidamos utilizar, el resultado será el mismo. Tendremos una variable llamada edades donde hemos creado un array de tipo asociativo. Para poder acceder a cada una de las posiciones en las que se encuentran los valores, debemos referenciar al índice entre los corchetes. Es decir, que colocaremos la variable que contiene el array y entre corchetes pondremos el índice al que queremos hacer referencia, que en este caso es un nombre. Por ejemplo, Sara, para tener acceso al valor 18. De la misma forma, si quisiéramos cambiar el contenido de esa casilla y en lugar de 18 colocar 20, solo tenemos que hacer referencia al índice, que como podemos ver son nombres en lugar de números. ¿Y qué pasaría ahora si quisiera recorrer todo el array para imprimirlo, por ejemplo? En este caso no tengo índices numéricos, así que no puedo usar un bucle for. Pero existe un bucle específico para recorrer arrays, por ejemplo, que es el for each, que significa para cada elemento. Veamos la sintaxis de este bucle. Colocaremos la palabra for each y abriremos paréntesis. Lo primero que vamos a poner es el nombre de la variable que guarda el array, es decir, $edades. A continuación la cláusula as. Y a continuación una variable. En este caso he puesto $x, pero puede ser cualquiera, que llevará el control de los nombres del array. Seguidamente un igual y un mayor que con otra variable. En mi caso he puesto $x_valor, pero puede ser cualquier nombre, que controlará o contendrá el valor guardado en esa posición. Ahora dentro de las llaves ya podemos hacer referencia a los valores que están en el array. $x será el nombre de la clave y $x_valor será el contenido de la posición del array. Hasta este momento hemos hablado de arrays indexados y asociativos, pero todos unidimensionales, es decir, con un solo índice que maneja los valores. Veamos ahora cómo sería la sintaxis si quisiéramos hacer un array multidimensional, al mejor estilo del pastillero con desayuno, almuerzo y cena. Para ello, lo único que tenemos que hacer es que cada uno de los valores que guardemos dentro del array sea a su vez otro array, como puedes ver en el ejemplo. Al tener arrays dentro de otro array, surge la necesidad de utilizar dos índices, uno para el array más externo y otro para el array más interno. Por ejemplo, para acceder al valor 0 debemos colocar $num, corchete de 0 y corchete de 0. Eso me dará la primera posición del primer array. ¿Qué valor crees que obtendremos si colocamos $num, corchete de 2, corchete de 3? Quizás puedas haber pensado que nos devolverá el 8, pero no es así. Nos va a arrojar un error, porque los arrays siempre cuentan las posiciones a partir de 0, con lo cual el último array tendrá la posición 0, 1 y 2. La número 3 no existe. Lo correcto para obtener el valor número 8 sería colocar corchete de la posición 2 del array más externo y corchete en la posición 2 del array más interno. Pero veamos todo esto con una actividad. Como siempre, vamos a ir a nuestro Visual Studio Code y vamos a crear un archivo nuevo. Yo lo voy a llamar array.php. A continuación, no olvides levantar el servidor utilizando el programa Jump y vamos a dividir la pantalla para poder ver el navegador en tiempo real. Una vez abierto el localhost en el navegador, vemos que aparece el archivo array.php. Hacemos clic en él y estamos listos para empezar a crear nuestro script. Vamos a colocar las etiquetas de apertura y cierre de PHP y un comentario para indicar que en este script vamos a trabajar con los arreglos, que también se conocen como vectores o matrices. Empecemos creando una variable $a la que le vamos a asignar dos corchetes para crear un array vacío. A continuación vamos a crear una variable $b y colocaremos los corchetes, pero en este caso vamos a poner dentro unos valores numéricos. Creemos una tercera variable $c y coloquemos un array con elementos de tipo string. Por ejemplo, Candy, Alex y Andrea. Perfecto, hemos creado tres variables de tipo array. Pero ¿cómo sabemos que es así? Existe una función en PHP llamada var_dom. La colocamos y entre paréntesis vamos a darle el nombre de la variable. Esta función
Es capaz no solamente de devolverme el tipo de dato guardado en la variable, sino que además también me puede mostrar su longitud y el contenido de la misma. Vamos a probarla colocando $A. Refrescamos y vemos que efectivamente me arroja el tipo de dato array. Y además coloca entre paréntesis un 0. Eso es porque no existe todavía ningún elemento dentro del array. Así que su longitud es 0. Y a continuación puedes ver unas llaves. Allí es donde suelen aparecer los elementos del array cuando éste tiene alguno. Probemos ahora con la variable $B y veamos la diferencia. Como podemos ver, ahora el array entre paréntesis muestra el número 6. Esto se debe a que el array tiene 6 elementos. Y dentro de las llaves podemos ver cada uno de esos elementos. Empieza con unos corchetes y un 0. Esto indica la posición 0 del array. A continuación aparece una especie de flecha y la palabra int, que significa entero, y entre paréntesis el valor guardado, que es el número 2. Si nos fijamos a continuación, en nuestro array el primer valor, el que está en la posición 0, es un 2. A continuación en la posición 1 veremos un 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 11. Es el turno de la variable $C. Vamos a colocarla y ver el resultado. Refrescamos y podemos ver cómo entre el paréntesis después de la palabra array aparece un número 3, que es el número de elementos que tenemos dentro del array $C. De igual manera vemos los elementos. El primero marcado con corchete 0, que contiene un string de 5 letras que es Candy. Ahí podemos ver el tipo, la longitud y el contenido de la variable. Además, un array puede contener elementos de distinto tipo. En este caso hemos puesto solamente de tipo string, pero podemos agregar un cuarto elemento que sea de tipo número. Y al colocarlo podemos ver que al refrescar nos dice que en el índice 3, que es la cuarta posición del array, contiene un entero que es el 2024. Supongamos ahora que queremos imprimir la lista de elementos que hay dentro del array. Quizás se nos ocurra hacer un eco $C. Esto nos va a arrojar un error, un warning, que como puedes ver, indica que estás intentando tratar un array como si fuera un string. En otras palabras, no podemos mostrar por pantalla un array haciendo un eco de la variable. Sin embargo, para ver el contenido del array, usar el Bardoon puede ser un poco engorroso, sobre todo si tenemos muchos elementos. Existe una función llamada printr que lo imprime de una manera diferente, quizás un poco más sucinta y más fácil de leer. Vamos a probarla. Como podemos observar, con printr evitamos que nos aparezca el tipo de valor guardado en la posición. Simplemente nos sale el índice y el contenido. Nos preguntamos entonces cómo podemos imprimir los nombres que están contenidos en el array. Si quisiéramos, por ejemplo, imprimir el nombre de Andrea, sería tan simple como hacer un eco, pero no de $C, sino de $C en la posición 2. Perfecto. Pero ¿qué sucedería si quisiera imprimir todos y cada uno de los valores que tengo en el array, y no solamente una posición específica? En este caso podemos hacer uso de un bucle for. Vamos a colocar el límite del bucle en 4, porque tenemos 4 elementos en el array, y dentro de las llaves colocamos un eco del $C, que es el array, con los corchetes, y en lugar de poner una posición fija, vamos a colocar como índice $I, porque el valor de $I va a ir cambiando de 0 a 1, a 2 y a 3, y se va a detener. Refrescamos y vemos cómo ha colocado todos los nombres uno a continuación del otro. Vamos a agregar un BR después del array, separándolo con una coma para que los nombres salgan en líneas diferentes. Refrescamos y listo. Muy bien, ya sabemos cómo obtener los valores que están guardados dentro del array. Pero ¿qué sucede si quiero cambiar o modificar algún valor? Por ejemplo, intentemos cambiar el nombre de Alex por Alejandra. Para ello simplemente debemos colocar el nombre del array, los corchetes y la posición, que en este caso sería la número 1, igual el valor que queremos guardar dentro, que será Alejandra. Si ahora hacemos un eco del array en esa posición, veremos el valor Alejandra. Hagamos también un printr de la variable para ver cómo ha quedado el array. Observa que en la posición 1 efectivamente ya no aparece Alex. ¿Y qué pasaría si en lugar de colocar Alejandra colocáramos unas comillas sin nada adentro? Que cuando ejecutemos el printr vamos a ver la posición 1 como si estuviese vacía. Pero sin embargo la posición existe, solo que guarda una cadena vacía. Nuestro array tiene 4 elementos. Sin embargo, el índice llega hasta 3, porque el 0 sería el primer elemento.
Si olvidamos este detalle y queremos agregar un nuevo elemento y lo colocamos en el número 5, por ejemplo, vamos a observar que se crea sin ningún problema. Sin embargo, al intentar imprimir el array en la posición 4, nos va a decir que no existe, porque efectivamente el índice 4 no lo hemos creado. Y salta alegremente del índice 3 al número 5, dejando un hueco en el array. Para evitar este tipo de errores, podríamos utilizar una función específica que se llama ArrayPush y que me permite meter elementos en el array al final. Veamos cómo hacerlo. Colocamos ArrayPush, $C, que es el nombre del array, y a continuación, separados por comas, todos los elementos que queramos incluir al final del array. De esta manera, nosotros no debemos ni tenemos por qué preocuparnos por el índice. Observa que los ha creado en el lugar 6 y el lugar 7, sin tener que preocuparnos por ello. Intentemos ahora imprimir toda la lista, suponiendo que no sabemos cuántos elementos tenemos en el array. Para ello vamos a utilizar la función count. La guardamos en una variable $n y luego $n podemos colocarla dentro del bucle for como límite. Una vez dentro del bucle for, podemos hacer un eco del $C, que es el arreglo, con la posición $i, que será el índice que va variando desde 0 hasta el valor de n, que será el número de elementos que tenga el array. Veamos ahora cómo crear un array de tipo asociativo. Vamos a crear una variable d y dentro crearemos el array asociativo. Recordando la sintaxis, debemos colocar los corchetes y entre comillas el nombre de la etapa, que hará las veces de índice del array, el símbolo de igual, de mayor que, y ahora el contenido que guardaremos en esa etapa. Pongamos los demás elementos separados por coma. Perfecto, lo hemos creado. Ahora veamos con un Bardum si nuestro array se ha creado correctamente. Observa cómo entre los corchetes, donde antes aparecía un 0 para la primera posición, ahora aparece la palabra nombre entre comillas. Porque nuestro array no es indexado, es decir, los índices no son numéricos, sino que es asociativo. Los índices son claves en forma de palabras. Probemos a verlo con un print R, que es más sencillo de leer que el Bardum. Podemos compararlo con el array indexado que teníamos antes. Probemos ahora a obtener alguno de los valores almacenados en el array asociativo. Por ejemplo, el nombre. Para ello voy a colocar un eco. Pongamos un BR para facilitar la lectura, lo separamos con una coma y colocamos $D, que es el nombre del array, y la posición en el índice ponemos nombre. Y listo, refrescamos y vemos cómo aparece la palabra candy, que es el contenido del array en la posición nombre. Probemos ahora a obtener el 2024. Para ello tendremos que colocar el nombre del índice hobby. Y la pregunta obligada ahora es, ¿qué pasa si quiero obtener todos los valores del array? No tengo índices numéricos, así que no puedo usar un for, pero sí que podemos usar un bucle conocido como for each, para cada elemento. Vamos a colocar la sintaxis. La primera variable que tenemos que poner es la que hace referencia al nombre del array, es decir, $D. A continuación voy a dejar estas mismas variables, aunque podríamos poner las que quisiéramos. Lo importante es que recuerdes que $key hará referencia al índice, es decir, al nombre de la etapa, y $value hará referencia al contenido o valor guardado en esa etapa. Y una vez dentro del bucle, ya no es necesario hacer referencia al $D, que es el array, sino que directamente podemos utilizar las variables $key y $value. Pongamos un eco para mostrarlas. Vamos a concatenarlas de manera tal que me aparezca el nombre de la etapa, 2 puntos de espacio y el contenido, junto con un salto de línea. Refrescamos y listo. Aquí está nuestro array asociativo mostrado en pantalla de manera ordenada. Así de fácil. Ahora te invito a que cambies los valores del array asociativo, a que elimines el contenido de una casilla o agregues un valor nuevo. En definitiva, explora un poco, juega con el script y déjame saber si tienes alguna duda. Espero que te diviertas. Nos vemos en la próxima clase.